Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Estoy contenta de estar nuevamente con ustedes. Hoy estoy sentada en la Plaza de Armas, muy cerca de un árbol especial, una ceiba, en la cual todos los noviembres vienen cubanos de distintas partes del país, le dan una vuelta alrededor de su tronco pidiendo deseos. Eso es una tradición de mucho tiempo, porque justo en ese momento se conmemora la fundación de la Villa San Cristóbal de La Habana, que muchos años después se convierte en la capital de todos los cubanos, la ciudad de La Habana. Detrás de mí hay un palacio espectacular. Es barroco y en 1790 se convierte en la residencia de los capitanes generales de la isla, es decir, los gobernadores españoles que venían acá cuando nosotros éramos colonia española. Un siglo después, en esos salones, se firman y se hacen las ceremonias de fin del dominio de España sobre Cuba. Pero también, desgraciadamente, comienza la ocupación militar estadounidense. Duró algunos años y no nos libramos de ese dominio de Estados Unidos hasta 1959. Pero regresemos a este palacio. Es un edificio que representa el dominio colonial. Y cuando hablamos de colonia estamos hablando de avasallaje, de robo, de humillación a un pueblo. Hay que recordar que la conquista de nuestra América y su colonización fue un proceso muy sangriento, realmente un proceso muy difícil, donde se exterminaron a miles y miles de hombres y mujeres en este continente. Al decir de Fernando Martínez Heredia, un gran intelectual cubano, condicionante de la elaboración material e ideal de una civilización egoísta, explotadora, criminal, excluyente, racista y depredadora, que le impuso al planeta entero su título pretencioso de modernidad. Y eso es una de las cosas más oscuras de la humanidad, porque, fíjense, llegaron aquí los conquistadores europeos a nuestro continente, trajeron sus propias enfermedades, diezmaron a la población, el maltrato, los obligaron a trabajar en situaciones infrahumanas. Entonces decidieron que como habían muerto muchas personas, deberían traer a otros seres humanos, sin importarle de dónde los sacaban, cómo los traían. No les importó nada, absolutamente nada. Y eso es colonización y esclavitud. Pero fíjense, nosotros podemos en este momento pensar que solo la colonización es de siglos pasados. No, a lo mejor tendríamos que buscar las máscaras con las cuales se trata de cubrir y tapar esta palabra en la actualidad. Tendríamos también que ver cuáles son los mecanismos que se usan para tratar de penetrar en la cabeza del ser humano y dominarlo. Y también deberíamos ver si podíamos zafar los nudos con los cuales se han atado a estos pueblos y se les impide su libertad. En un mundo dominado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda una ruta diferente, quizás algo indisciplinada. Lo hacemos semanalmente. Si usted quiere acompañarnos, por favor, hágalo, sencillamente con Aleida Guevara. En el imaginario popular queda bien clara Cristóbal Colón, su tripulación y el vigía Rodrigo de Triana. ¡Tierra a la vista! Pero lo que sí no queda claro para nadie
es qué pensaron los habitantes de esta tierra cuando vieron llegar esos barcos tan grandes para ellos que venían surcando el mar y que supuestamente creyeron que habían descubierto un nuevo mundo. ¿Un nuevo mundo? ¿Qué descubrieron? Yo creo que fue un encuentro entre culturas diferentes, porque ya en este continente existían poblaciones como las mayas, las aztecas, los incas, tenían ya desarrollo y otros pueblos que también tenían sus propias culturas y que en algún momento han comparado estos desarrollos culturales con el norte de Europa de aquella época. Por tanto, descubrimiento no hubo. Ah, sí. Lo que sí hubo fue una ofensiva coloniales que arrasaron con nuestros pueblos. Porque claro, ellos venían con la pólvora, caballos, armaduras, y cuando había una población que se sublevaba, las aplastaban, arrasaban con ella. Eso es la colonización. Pero la oleada de procesos independentistas que arrancan en América desde fines del siglo XVIII y principios del XIX va a expulsar a las metrópolis europeas del territorio en la mayoría de los casos. Pero si bien significó un importante paso de avance histórico al conseguir la emancipación política, no fue capaz de modificar las estructuras económicas y sociales coloniales. Cuba obtiene su independencia de España tardíamente, a finales del siglo XIX. Estos óleos que me rodean tienen las imágenes de los patriotas que lucharon por esa independencia, hasta las últimas consecuencias. Detrás de mí está la bandera, la original bandera que se hizo hace más de 150 años para comenzar esas luchas por la independencia de Cuba. Como Simón Bolívar dijo, también José Martí nos advirtió de las apetencias de Estados Unidos sobre nuestra América. Puerto Rico y Cuba fueron las últimas colonias españolas y esa dominación fue sustituida precisamente por Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros nos liberamos de ellos en 1959. Desgraciadamente, Puerto Rico continúa bajo el poder de las alas imperiales. El desprecio a Puerto Rico ha sido siempre una perenne en la política de Estados Unidos de Norteamérica. Y esto se reaviva ahora porque ellos están usando una base naval dentro de la isla de Puerto Rico, precisamente para apoyar todas sus actividades militares en el Caribe. ¿Cuál es la justificación? Dicen que están luchando contra el narcotráfico. Pero fíjense ustedes, la propia Administración para el Control de Drogas, DEA, según las siglas en inglés, dice que el mayor tráfico de drogas existe en el Pacífico, no en el Caribe. ¿Dónde tendrían que estar esos barcos? Deberían estar en las costas de Estados Unidos, que son los mayores consumidores. Pues no, están en el Caribe. Pero además, ¿a quién se le ocurre decir que van a luchar contra el narcotráfico? Si una lancha rápida contra un submarino nuclear.
Es que esto no tiene cabeza, es decir, no hay manera de poder aceptar esta farsa, no hay manera. ¿Cuál es el objetivo? Venezuela. Claro, también le hacen daño a México, le hacen daño a Colombia y a nosotros en el Caribe. Tratan de romper la paz de la región. Pero el pueblo de Venezuela se ha puesto bien firme y está luchando por esa paz junto a sus Fuerzas Armadas que están totalmente activas. Los gobiernos de la región han levantado en su mayoría las voces contra esto, incluyendo a Naciones Unidas, que ha demostrado y ha dicho que no hay manera de justificar lo que Estados Unidos está haciendo. Han asesinado más de 60 personas con la única justificación que van a golpear al narcotráfico. Pero ¿cómo es posible aceptar esto? Es un asesinato lo que se está cometiendo. En fin, ¿qué estamos viendo? ¿En presencia de qué estamos? De una estrategia colonial, imperial, basada en la política de fuerza, donde vuelven las cañoneras, si es que alguna vez se han ido. Si hablamos del colonialismo del siglo XXI, el sionismo de Israel se lleva el premio. Lo que han hecho contra Palestina es un desastre total. Y es quizás la expresión más descarnada de ese colonialismo. Se roban sus tierras, desplazan a la población, tratan de desaparecer la cultura de ese pueblo. Pero además de eso, tratan de destruir a las mujeres y a los niños, que son la semilla de la vida y del futuro. Pero si nosotros pensamos en toda la manipulación europea y occidental, nos podemos dar cuenta que hay una maquinaria de propaganda que protege a Israel. Usan un lenguaje suave, tratando de ocultar, de pasarle la mano a todos los crímenes que están cometiendo. Porque ¿saben qué? El lenguaje se convierte en una herramienta de la colonización. Claro, en estos últimos tiempos también podemos pensar en los tibios acuerdos de paz. Han traído alguna esperanza, es cierto, pero también es verdad que si escarbamos un poquito dentro de ellos, ahí vamos a ver nuevas formas de depredación y colonialismo. Después de la guerra de las bombas y las armas, viene una nueva guerra, la del negocio de la reconstrucción. Claro, al estar participando en los acuerdos de paz, la Casa Blanca le garantiza a empresas estadounidenses su participación en este negocio, incluyendo al mismísimo presidente Trump. No voy a decirles todas las empresas que están implicadas en este negocio, todas las que están compitiendo por ese negocio. Ustedes las pueden buscar en internet, están publicadas. Pero hay una de ellas que me llama mucho la atención, la Caterpillar. Esta empresa fabrica maquinaria pesada. Y como sabemos, después de estos 2 años de genocidio y destrucción, Gaza tendría
más de 60 millones de toneladas de escombro que sacar de allí. Y dicen que costaría 1.200 millones de dólares. Todo un negocio. Y la Caterpillar fue también la que fabricó las maquinarias pesadas que destruyeron las casas gazatíes. ¿De qué decimos? ¿De qué estamos hablando? Del negocio de la guerra, antes, durante y después. El negocio de la guerra. Esto es una vergüenza para la humanidad. Hoy vamos a conversar con un gran amigo, un compañero que es el hijo de un hombre que yo quiero muchísimo porque, bueno, me crié junto a él también y fue compañero del Che en su primer viaje por América Latina. Alberto Granado llega a Cuba después y mi papá lo recibe. Él venía de visita, solo a verlo. Pero el Che le dice, no, tú te quedas. Y sí, se quedó. Alberto Granado fue pionero en el polo científico de Cuba. A él le debemos también ese comienzo maravilloso que hoy nos hace reconocer por todo el mundo. Su hijo, Alberto Granado también, es el director de la Casa de África. Y hoy vamos a conversar con él, vamos a hacerles algunas preguntas para que ustedes comprendan algunos temas relacionados con él. Alberto, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Aleida. Es un gusto poder estar compartiendo este programa. Nos vemos poco, desgraciadamente, a pesar de que vivimos en la misma ciudad, pero la vida es así. Muy agitada. Nos lleva por un lado y por otro. Tú eres el director de una casa que se llama Casa de África. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa esa casa para Cuba en nuestra cultura? Bueno, es una institución cultural, es un museo que tiene una gran importancia para, diría yo, la historia, la cultura y la identidad de los cubanos. Es un museo que tiene precisamente esa visión de identificar y visibilizar al continente africano. Es una institución con un gran valor en cuanto a la divulgación de esa África que hay veces no conocemos o que no estudiamos en la escuela, que es esa África precolonial, que es también esa África de los grandes reinos, de los grandes imperios, de las grandes civilizaciones. Hoy ya la ciencia ha demostrado y nadie en el mundo puede negar que la humanidad nació en África. Por lo tanto, el primer poblamiento y las primeras civilizaciones estuvieron en el continente africano. Y eso es lo que empieza a explicar el Museo Casa de África. Y por eso Museo Casa de África, porque es que la casa, la familia, para los africanos y para los cubanos, tiene una gran importancia dentro de esa composición social, dentro de esa composición de la cultura, que de alguna manera también ha influido notablemente en la cultura cubana. Es un museo que, bueno, desde su origen, te puedes imaginar que para que pudiese existir un museo con estas características, la primera condición es que tenía que ser un museo descolonizador, que no se pareciera a ningún museo en el mundo. Y hay veces cuando uno explica esto parece un poco arrogante, pero es verdad, porque el 100% de los objetos africanos que existen en nuestra institución
La única condición que se pidió era que fueran regalos y donaciones de los pueblos de África al pueblo de Cuba. Por lo tanto, ya esas piezas están en la Casa de África hasta el día que los africanos quieran estar. Y eso está claro. Y eso llama mucho la atención, porque pueden haber piezas de un valor antropológico, pueden haber piezas de un valor histórico, pero lo que le da el valor a la institución y le llama la atención mucho, inclusive a los propios africanos, es que todo lo que esté ahí está porque los africanos quieren que esté. La otra condición, que ya fue una condición que pusimos nosotros como país, es que esos regalos no los íbamos a mostrar al público muy diverso, por países, porque si no se convertía eso un poco en repetitivo. Y queríamos borrar, también otro elemento descolonizador era queríamos borrar las fronteras artificiales creadas por el colonialismo. Por lo tanto, desde el 1986, un 6 de enero, porque se escogió la fecha bien propicia, 6 de enero, una iniciativa del comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque, que insistió que fuera el 6 de enero, porque era el único día que los esclavizados y esclavizadas podían tener libre tiempo de recreo, de recordar su cultura, de un poco de volver a su identidad originaria y salir a las calles en varias regiones del país, no era exclusivamente en La Habana. Lo que se hizo más visible en la villa de San Cristóbal de La Habana, porque era el lugar donde, bueno, había más cantidad y donde había más cantidad de viajeros también que fueron reportando esto como una gran fiesta y pasó en el imaginario popular de las personas con el Día de Reyes Afrocubanos. Por eso, 6 de enero de 1986 se crea el Museo Casa de África. Alberto, hemos hablado de esclavitud, de cómo fueron extraídos hombres y mujeres de un continente para llevarlos a otros a trabajar como esclavos. Pero, ¿qué significó todo este proceso de colonización para el continente africano? Bueno, en mi opinión muy personal, el tema de la trata esclava fue uno de los genocidios más grandes de la humanidad. Fue un desangre total al continente africano, como bien dices, de hombres y mujeres, porque a veces el propio proceso de esclavitud nos lleva a minimizar esos pueblos africanos donde fueron arrancados hombres y mujeres muy jóvenes, porque a nadie se le hubiese ocurrido traer esclavizados de edades maduras, porque ¿para qué? Si eran instrumentos de trabajo. Eran convertir esos seres humanos en mercancía y de mercancía a precisamente instrumentos de trabajo para trabajar fundamentalmente en las plantaciones, aunque trabajaron en otras labores, pero los africanos lograron demostrar su destreza en numerosos oficios que después fueron transmitiéndose de generación en generación en lo que hoy. Pero la trata es realmente uno de los procesos más tristes de la humanidad. Yo creo que todavía muchos países, el mundo, para decir de alguna manera, está en deuda con el continente africano. Exactamente eso nos enseñó nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, cuando él dijo que los cubanos no solamente éramos latinoamericanos, sino que éramos afro-latinoamericanos y que teníamos una deuda humana que pagar a ese continente. En toda esta enseñanza de internacionalismo, de respeto a nuestra cultura, porque aquí nos pueden ver a veces muy blanco a nosotros, pero si nos hacen un examen genético, todos tenemos genes negros, todos. Y yo siempre digo que a mucha honra. Por supuesto. Entonces, con relación a esto, ¿cómo tú ves el compromiso de el Che con el continente africano? Bueno, creo que siempre existió desde el propio triunfo de la revolución, una visión, un acercamiento hacia el tercer mundo, hacia América Latina, pero también hacia África y hacia Asia.
Fue una visión de nuestro líder histórico Fidel Castro y no fue por gusto que la figura de Ernesto Che Guevara fuera una de las figuras fundamentales en este acercamiento al continente africano. Y creo que su presencia fue tan fuerte, su presencia fue tan importante en esos momentos, que ese legado ha llegado hasta hoy. La presencia de Che en África, la presencia de Che en muchos países asiáticos, todavía se ve como algo importante. Fue algo importante para lograr la independencia y la descolonización de muchos de estos pueblos, aunque él no hubiese estado ahí, pero estaba su ejemplo. Estaba, aunque hizo un periplo grande en los primeros años de la Revolución, y Fidel no escogió al Che, no escogió a Ernesto Guevara por gusto, lo cogió por sus conocimientos, porque en el tiempo que estuvieron juntos en la Sierra Maestra se dio capaz no solamente de su intelectualidad, sino de su carácter y de que siempre iba a decir la verdad. Y creo que esos movimientos y haber participado, por supuesto, en cumbres tan importantes como las que participó, donde hizo análisis críticos al respecto y donde hizo análisis de que no nos poníamos todos de acuerdo, pero la mayoría quería aplastar al colonialismo, la mayoría quería vencer, y que yo creo que eso fue uno de los primeros pasos de unidad. Y su presencia en África aún vive. Te lo digo, que he tenido oportunidad de recibir líderes africanos, ya no de la época de los líderes históricos, y todavía la figura de Che está. Y todavía si usted le dice que hay algo que está marcado por la figura de Ernesto Guevara, ellos quieren verlo, porque creo que la presencia de Che en África fue fundamental para la posterior descolonización de muchos de los países de África. Los primeros años de la Revolución, efectivamente, Fidel le da esa tarea al Che y él viaja, por ejemplo, a los países del Pacto de Bandung. Ahí tiene un encuentro, varios encuentros muy interesantes, muy importantes, que con los años además abriría el camino para ser los no alineados, ¿no? Entonces, en ese, digamos que desarrollo de la vida, el Che, por supuesto, marca un hito en el continente africano. Vamos a pedir un tiempito, un momento, y enseguida volvemos. La política guerrerista conduce a considerar nuestras riquezas como parte de las reservas estratégicas, a ver nuestras costas como elemento de la geopolítica internacional, a pretender por el halago o por la imposición la aquiescencia de nuestros gobiernos a las políticas a desarrollar en los foros internacionales. El peligro de guerra lo permea todo y todo lo corroe: la independencia nacional, la soberanía económica, las perspectivas de desarrollo. Por ello, si la supervivencia de la humanidad, ahora en riesgo, no nos condujera a empuñar la divisa de la paz como el centro mismo de las posiciones del movimiento de países no alineados, nuestras impostergables necesidades económicas nos conducirían también a defender la paz como la primera y más inmediata de nuestras exigencias. Alberto, hemos hablado un poco también del internacionalismo, la marca del Che en el continente, pero todo esto tiene también una actualidad, ¿verdad? Ahora, nosotros hablamos de esos primeros viajes que él hace, va conociendo algunas zonas, que es interesante todo lo que él describe. Como tú decías, era un hombre muy sincero y todo lo que él veía, así lo describía. Pero yo no sabía, no entendía por qué él se va a parar, por ejemplo, al Congo, ¿no? Y le pregunto un día a Fidel, yo decía tío siempre, tío, pero explícame esto, ¿cómo fue? Bueno, un problema
con América Latina, los partidos comunistas, qué sé yo, y el Congo pide ayuda y entonces Fidel le dice, ¿quieres ir? Y él dice, sí, voy para allá. Y fue como asesor. El libro que él hace en ese momento, que es Pasaje de la Guerra Revolucionaria Congo, es un libro muy denso. Y él lo comienza escribiendo diciendo, esto es la historia de un fracaso. Pero ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con él en ese sentido, porque la verdad es que militarmente lo fue. Es decir, ellos no obtienen su objetivo, aunque entrenan a muchos congoleses y los ayudan en ese momento, pero no se cumple realmente el objetivo, que era desplazar a las hordas belgas que ya estaban de regreso ahí, que habían asesinado a Lubumba, bueno, en fin. La cuestión entonces es cómo ese ejemplo se va multiplicando con los años. Cuando yo te estoy hablando de esto, ¿qué ejemplos te vienen a ti a la cabeza? No, primero quiero decirte que coincido contigo que viéndolo desde la actualidad, para nada fue un fracaso. Como bien decías, lo que pensaba lo decía y eso fue, desde joven era así, según siempre oí que me contaron. Nunca dijo una cosa por otra. Por lo tanto, lo sintió como un fracaso, pero no creo que haya sido un fracaso, para nada. Yo creo que fue el inicio de todos los movimientos posteriores que existieron en África. Muchas de las personas que participaron, cubanos y africanos, después estuvieron insertos en diferentes movimientos de liberación nacional en Guinea Conakry, después fueron para Angola, y creo que ese fue el camino para que se derrocara posteriormente, se obtuviese la independencia de Namibia, se derrocara el régimen del apartheid. Creo que el ejemplo del Che en África y en el Congo específicamente fue importante. A lo mejor quizás, si lo vemos desde hoy, podemos decir quizás no fue el mejor momento, no había una gran preparación. He tenido la oportunidad después de conversar muchas veces con Víctor Dreke, con otros combatientes. Víctor estaba claro cuál era el objetivo, pero muchos de los combatientes cubanos no estaban tampoco tan claros en ese momento. O sea, es que ahí comienza a consolidarse el internacionalismo de ese punto de vista. Un internacionalismo que después se abre las puertas, no solamente porque fíjate que ese grupo de hombres, habían médicos, porque la idea siempre era la ayuda también a la población. Entonces esa idea del internacionalismo cubano, que ha sido diferente a todos los demás que han existido, porque es la idea de ayudar, la idea de colaborar desinteresadamente, sin pedir nada a cambio. Y yo creo que ese ejemplo lo dio el Che. Yo creo que ese era el ejemplo, era su personalidad, y eso sirvió para que posteriormente fuesen muchos más a África y a otras partes del mundo, pero específicamente a África, no solamente a estar dispuesto a dar la vida en la lucha por la independencia, sino también a la reconstrucción como profesores, como médicos. Y cuando uno tiene la oportunidad de ser internacionalista, piensa en el Che, no piensa en otra persona. Es cierto, ¿sabes qué? Me ha pasado a mí también, porque yo soy médico de profesión y tuve el privilegio de poder ir a Angola. Justo este año se va a cumplir 50 años de la Operación Carlota, que se dice muy fácil, pero fueron más de 300.000 militares cubanos, jovencitos muchos de ellos. Algunos hasta decían mentira en cuanto a la edad para poder ir a pelear a Angola. De verdad que eso a mí me llena de orgullo. Como mujer de este pueblo me llena de orgullo el valor del pueblo cubano, pero también la conciencia de que sí le debemos mucho a África, porque nuestras raíces culturales son parte de los africanos.
Y si hoy somos un pueblo alegre, fuerte, resistente, es porque somos hijos de africanos. Y eso hay que reconocerlo siempre. Por eso te digo que me sentí muy orgullosa cuando pude acudir a Angola como médico. Pasé 2 años allí. Son cosas que uno a veces no puede ni siquiera explicar, porque son situaciones que no se deberían vivir nunca. Es decir, un niño es un niño en cualquier latitud del mundo, no importa el color de piel que tenga. Y a partir de ese momento que yo salí de África, salí con 2 convicciones muy fuertes. Una, que nadie me puede hablar de colonialismo, no lo acepto. Y otro, racismo. No puedo. Es decir, no acepto nada de eso. Ese tiempo en África me hizo conocer cosas muy sensibles del pueblo africano. No digo que vaya a ser yo una especialista, ni mucho menos, pero aprendí a quererlos, a respetarlos, a admirar la fortaleza que tienen y cómo van venciendo las situaciones. Y de verdad, yo creo que una de las cosas más lindas que nos ha pasado también en los últimos años fue la confianza que la OMS puso en Cuba. Me acuerdo que yo estaba en el hospital donde yo trabajaba y alguien me dijo, vas a ver que ahora con el ébola van a venir a pedir ayuda. Y dije, pero si nosotros no sabemos nada del ébola. Me dice, vas a ver, 2 días después estaba la Organización Mundial de la Salud pidiendo ayuda a Cuba para que nuestros médicos fueran a salvar a África y al mundo. Y fue para mí algo de verdad majestuoso, porque en ellos estaba también la presencia del Che, como tú dices. Eso es muy hermoso, que los pueblos no olviden, que mantengan el amor a sus raíces culturales, a su fuerza de pueblo, porque eso indudablemente nos los da África. Fue, como tú dijiste, una etapa muy dura de la humanidad. La esclavitud para mí es la cuestión más oscura que hay en la historia de nuestros pueblos. Pero tengo que decir también que gracias a eso nosotros también somos un pueblo diferente. Gracias a esa unión cultural, a esa fuerza de cultura, hoy somos el pueblo cubano. Por eso, Alberto, te agradezco muchísimo que haya podido estar con nosotros hoy este ratico. Hay muchas cosas más por hablar, sí, muchas cosas más que contar. Y tenemos que hacer una invitación a todos los que nos están viendo para que puedan ir al Museo de la Casa de África. Por supuesto. Y algo que dijiste que es para mí muy importante. En ese museo no vas a encontrar nada robado, nada extraído del continente, solo lo que ellos han querido traer a nuestra tierra. Y eso para mí me parece que es una de las cosas más hermosas que hay. Hemos hablado del internacionalismo y yo como médico tengo que mencionar a la Henry Reeve, la brigada nuestra, que también acude a todas partes cuando hay desastres naturales. Y uno de los episodios también más hermosos que se escribió fue, por ejemplo, en Pakistán. Fue bien lindo eso, ese contacto de los médicos con el pueblo, como tú decías. Con las culturas. Con las culturas. Papi, cuando llega al Congo, trabaja primero como médico. Es lo primero que hace. Como era blanco, Dreke aparecía como el jefe del movimiento. Y él como médico empieza a ayudar al pueblo. Y eso lo marcó. Cuando tú lo lees, te das cuenta que para él fue también un descubrimiento. Cuánto debemos a ese continente y cuánto todavía tenemos que hacer. ¿Quieres decir algo más? Sí, me gustaría, en primer lugar, bueno, bajo todo lo que has mencionado, sí, esa fuerza de nuestro internacionalismo. Y cuando hablabas del ébola, siempre explico cuando recibo delegaciones
en África, de África y de otras partes del mundo en el museo, le explico el hecho del ébola, porque el hecho del ébola, como bien tú dices, fue un hecho importante. Cuando se detecta esa epidemia, lo primero que hacen las grandes potencias del mundo es aislar a África. Tratar de cerrar todos los aeropuertos, tratar de que no hubiese entrada y salida. Pero como bien dices tú, los médicos cubanos acudieron inmediatamente. Pero digo más, los médicos cubanos ya estaban en África y dieron su vida a una enfermedad que desconocían y se enfrentaron a esos elementos culturales también. Por eso cuando los médicos cubanos llegan a Pakistán, cuando han llegado a los lugares más recónditos, a Brasil, tienen una aceptación con el pueblo, porque nuestros médicos, que son internacionalistas, también son parte del pueblo y son parte de esa herencia africana tan grande. Quería decirte eso al final. Bueno, muchas gracias, Alberto, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y seguramente nos podremos ver en otro momento también para ahondar más y para contar mucho más. Y esperemos que nos visiten, estamos muy cerca, en calle Obra Pía, número 157, entre San Ignacio y Mercader, y bueno, el museo está abierto también para poder realizar cualquier otro programa. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros llegamos a Pakistán justamente una semana después del terremoto. Una de las cosas que más nos impactó a nosotros es cuando llegamos en la cara de la destrucción, prácticamente en la cara de la muerte, ver cómo miles de personas, por donde quiera que pasábamos, estaban desesperadas. Nos llamó la atención el olor a los cuerpos putrefactos, porque bueno, una semana después del terremoto todavía se olía los cuerpos putrefactos. Conocíamos que íbamos hacia Balakot, denominada la ciudad perdida, la ciudad fantasma, pero nunca imaginamos que iba a ser tanta la destrucción. En cuanto llegamos vimos que realmente más del 80% de las construcciones estaban en el suelo destruidas y fue un impacto demasiado grande para todos nosotros. Todos nos quedamos mudos en la guagua en cuanto llegamos a esta ciudad. Y realmente fue algo inesperado, no lo esperábamos. Vimos gran cantidad de lesionados que hacían aproximadamente 10, 15 días que todavía no habían recibido asistencia médica. Y fue el arribo nuestro, el equipo médico a las montañas, donde por primera vez pudieron tener la primera asistencia médica. Todo el programa de hoy hemos hablado de colonización, de descolonización y hemos estado acogidos, protegidos por estas paredes. Esto es un lugar, como ya les decía al inicio, impresionante por su arquitectura. Aquí vivieron los capitanes generales de la isla, es decir, los gobernadores españoles cuando nosotros éramos colonia de ellos. Como 60 pasaron por acá. Pero al triunfo de la Revolución, este lugar se convierte en un museo muy especial, el Museo de la Ciudad. Desde aquí, el historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal, hace el proyecto de restauración y rescate de todo el patrimonio, lo que permitió que años después el centro histórico de la ciudad se convirtiera en patrimonio de la humanidad. Pero fíjense, lo importante es darnos cuenta que este es el lugar que representaba el dominio de la colonización, ¿verdad? Y sin embargo, después se convierte en un museo revolucionario. Ustedes pueden venir y pasear por esas salas, descubrir un poco la historia del pueblo cubano. Esto que permitió que hoy seamos el pueblo
que les brindamos. Esa es nuestra historia y es muy importante conocerla porque fíjense, en la lucha contra la descolonización, la cultura juega un papel muy importante y la cultura está relacionada íntimamente con los símbolos. Si ustedes así lo desean, nos veremos la próxima semana.